¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El FC Barcelona ha empatado a 1 en el partido de ida de los cuartos final de esta Europa League 2021-2022 contra un Eintracht que se sintió muy cómodo en la primera mitad, que logró el tanto del 1-0 en el inicio del segundo tiempo y que a partir de ahí la verdad es que generó muy poquitas ocasiones frente a un FC Barcelona que pasó a tener mucho el balón, pero al que le costó un mundo generar ocasiones claras más allá de esa acción que terminó convirtiendo en el 1-1 después de una gran combinación con Frenkie de Jong, Ferran Torres. Un partido en el que al Barça le ha costado entender y leer cómo tenía que atacar a este Eintracht de Frankfurt, que como os digo en el primer tiempo ha podido contraatacar, ha podido transitar, ha podido sobre todo brillar en el tipo de acciones. Lo explicaba muy bien Xavi en la rueda de prensa anterior al partido. El equipo alemán es especialista en esas transiciones, en esos contraataques, y la verdad es que ha podido hacer bastantes en el primer tiempo, muchas de ellas peligrosas, aunque se ha demostrado por qué este equipo va actualmente noveno en la Bundesliga y por qué, pese a ser un buen equipo, no le puede competir de tú a tú al FC Barcelona y es claramente inferior en cuanto a la calidad individual, ¿no? Al final, un equipo que genera muchas ocasiones, pero al que le falta esa pegada, esa calidad diferencial para terminar ganando los partidos. Lo vimos ante el Betis, donde tuvo muchísimas ocasiones, le costó materializarlas. Hoy ante el Barça también ha sido así, pese a ese golazo espectacular de Nauf en el inicio del segundo tiempo. Un FC Barcelona en definitiva que, pese a hacer un partido de aprobado simplemente de 5, logra un buen resultado de cara al partido de vuelta en el Camp Nou. Obviamente no se cumplen las expectativas por el gran juego y el gran nivel que venía dando el Barça en las últimas semanas, pero como os digo, consigue un resultado positivo de cara a la vuelta en su estadio donde va a ser local. Antes de meternos de lleno a repasar lo que ha ocurrido en el partido poco a poco, con los ajustes que ha hecho Xavi Hernández, tanto tácticos como de jugadores que han sido clave finalmente en ese 1-1, con rectificaciones después y sobre todo no pudiendo aprovechar que el equipo alemán se había quedado con uno menos los últimos 13-15 minutos de partido después de una segunda amarilla a uno de los centrales del Eintracht de Frankfurt. Antes de meternos a repasar todo eso, daros las gracias porque es el primer vídeo del canal con más de 1000 suscriptores ya. Muchísimas gracias a todos. Os animo a que estéis muy atentos a lo que vamos subiendo día a día y, como siempre, que apoyéis dejando vuestro like, suscribiéndoos, activando la campanita y dejándome vuestro comentario en cada uno de los vídeos. Hoy, sobre todo, obviamente, hablando de este empate a 1 entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt, con ese gol importante de un Ferran Torres que ha aparecido en un momento, podríamos decir, importante de esta eliminatoria, ¿no? Vamos con ese repaso del partido. Un Eintracht de Frankfurt que ya lo explicó muy bien Xavi en la rueda de prensa anterior al encuentro, un equipo especialista en esas transiciones, que provoca con el gran trabajo de sus futbolistas y con su formación, en la forma en la que se colocan, que al final el equipo rival tenga que jugar siempre por fuera, porque como veis aquí en esta imagen, con este 5-2-3 lo que hace básicamente es cerrar la zona central, cerrar el carril central y obligar al equipo contrario a tener que jugar casi siempre por fuera, especialmente con sus laterales, ¿no? A partir de la colocación de sus futbolistas, cierra esos pases por dentro con el trabajo la posición de los tres delanteros, con el trabajo de los dos mediocentros que tienen muchísimo recorrido y un físico absolutamente brutal, gran despliegue de estos dos futbolistas, y también con una defensa de 5 en la que los centrales de los lados, no tienen ningún miedo a salir lejos de su posición y a intentar ser importantes a la hora de presionar a los jugadores que pueda haber del equipo rival por dentro, ¿no? El Eintracht buscaba que el Barça jugase por fuera, que llevase el balón a las bandas y a partir de ahí intentar presionarle. ¿Qué ha ocurrido con el Barça en los primeros minutos? Que en mi opinión ha interpretado mal lo que necesitaba el equipo, o lo que necesitaba el partido más bien, porque sobre todo a través de sus centrales ha intentado buscar mucho pase por dentro, pase a Busquets, pase directamente a Gavi o a Pedri, que esperaban muy arriba como interiores. Eso el Eintracht de Frankfurt lo ha sabido cerrar muy bien, ha recuperado balones y ha comenzado a hacer transiciones. Es cierto que en los primeros minutos hemos visto, prácticamente las mejores ocasiones del Barça en todo el partido, más allá de
esa acción de Ferran Torres, esta primera con un disparo del propio Ferran con una gran parada de Trapp, otra prácticamente consecutiva después en unos minutos de Aubameyang, pero ya bueno, habíamos comenzado a ver en esos primeros minutos esas pérdidas de balón del Barça por dentro y las transiciones en las que el Eintracht de Frankfurt es especialista, porque llega con sus dos carrileros, con esos tres delanteros que tiene y también con uno de los mediocentros, ¿no? Al final, jugadores que son muy rápidos, que se mueven muy bien, que se desmarcan muy bien y que terminan ocupando, llegando muy bien al área. Aquí estáis viendo esta ocasión clarísima de Shaw llegando al punto de penalti después de un buen centro de Lindström. El Barça, que encadenaba dos acciones de pérdida consecutivas, una de Araujo y si no recuerdo mal, la otra de Gerard Piqué, y bueno, pues lo aprovechaba el Eintracht no para poner el 1-0, pero sí para meterle el miedo en el cuerpo al Barça, creando ocasiones tan claras como esta que estáis viendo aquí de Shaw. Como os digo, el Barça en esos primeros 15-20 minutos ha tenido dos acciones importantes. La primera era esa de Ferran y esta también de Aubameyang, pero a partir de aquí y hasta esa ocasión clara de Ferran Torres que ha supuesto el 1-1, la verdad es que el equipo de Xavi le ha costado muchísimo. A partir de estos minutos es cierto que ha dejado de arriesgar tanto pase por dentro, sobre todo los centrales, y ha intentado jugar más por fuera, pero claro, en derecha al tener Araujo le ha costado mucho conectar con Adama, y en izquierda, bueno, pues el gran trabajo del Eintracht de Frankfurt ha impedido que apareciese esa conexión entre Jordi Alba, Gavi y Ferran Torres, que la verdad es que no ha podido ser importante en acciones de regate, en acciones de uno contra uno, sino más bien en situaciones de desmarque, ¿no? Al final, el tanto o una de las acciones clave del partido ha llegado en un balón dividido, en una presión alta del Barça, que obviamente al ir a presionar arriba deja mucho espacio, una posible falta de Shaw sobre Ferran Torres, con un Barça ya teniendo que correr hacia atrás, y un Eintracht de Frankfurt otra vez desplegándose, llegando con mucha gente al área, llegando el balón a banda izquierda a un Kostic que ha vuelto a demostrar porque es uno de los mejores carrileros del fútbol actual, bastante llamativo que siga jugando en el Eintracht de Frankfurt pese a demostrar este nivel. El centro atrás buscando a Borré y Sergio Busquets, que metía el pie, tocaba el balón, el árbitro decidía en primera instancia que era penalti, después le llamaba al VAR y decidía que finalmente no era así. Al final, un primer tiempo en el que el Eintracht de Frankfurt se ha sentido mucho más cómodo que el FC Barcelona, porque pese a que el equipo de Xavi había tenido más posesión, la estaba utilizando mal, y el Eintracht estaba siendo capaz de robar en situaciones que le permitían contraatacar y terminar, bueno, con mucha gente en el área, provocando ocasiones o teniendo ocasiones importantes, ¿no? Había que ver qué cambiaba Xavi Hernández al descanso. Lo que hemos visto es que, bueno, pues en general no ha tocado nada, simplemente que el Barça en ese inicio del segundo tiempo, en mi opinión, ha arriesgado menos, ha entendido mejor cómo tenía que atacar, pero vamos a ver por qué le ha costado, bueno, pues comenzar a crear ocasiones pese a algunos cambios tácticos que ha hecho. Antes el Eintracht de Frankfurt se había adelantado con un auténtico golazo en una acción de córner de Nauf, servía el córner el Eintracht, buscaba el centro al área, el despeje hacia el medio de los defensores del Barça, y finalmente era Nauf, el futbolista cedido, si no recuerdo mal, por el Borussia Dortmund, el que cazaba ese rechace y marcaba con una volea absolutamente espectacular, ante la que Ter Stegen no ha podido hacer absolutamente nada. Lo cierto es que la entrada del Lenglet por Piqué en el primer tiempo, en el minuto 23, ha hecho bueno, pues que el Barça tuviese más dudas a esa hora de iniciar el juego, porque el francés, bueno, pues ha perdido acciones importantes como esta, nada más encajar el primer tanto el Barça, otro contraataque del Eintracht, otra acción por la izquierda con Kostic, otro centro del futbolista serbio que encuentra rematador dentro del área del Barça. En esta ocasión era Lindström el que bueno, pues no era capaz de aprovechar esa ocasión. La verdad es que a partir de aquí el Eintracht claramente ha dado un paso hacia atrás, se ha colocado en una especie de 5-4-1, abandonando ese bloque medio alto, en el que, bueno, como os decía, como intentaba explicaros antes,
cierra muchísimos pases por dentro. Al Barça le ha costado un mundo, la verdad es que ser profundo, poder llevar el balón a sus extremos con cierta ventaja para el 1 contra 1, encontrar a Pedri o a Gavi, que aún se mantiene en el campo en situaciones de ventaja, y Xavi Hernández ha comenzado a mover el banquillo, ha comenzado a hacer cambios, ha metido a Frenkie de Jong y a Dembélé, y ha comenzado también a mandar a Jordi Alba muy arriba, como estáis viendo en esta imagen, metiendo al lateral izquierdo del Barça prácticamente como extremo, metiendo a Ferran como un delantero más junto a Aubameyang y metiendo a Pedri como, bueno, pues un falso lateral, por decirlo así, abriéndolo mucho a la izquierda y permitiendo sobre todo, bueno, pues que con esa línea de 3 que se quedaba atrás, Lenglet pudiese encontrar avanzado a Pedri, y a partir de ahí que el canario fuese el que gestionase el balón y el que gestionase esos ataques. Lo cierto es que este cambio ha sido muy importante en el tanto del 1-1, porque a partir de una acción por banda izquierda con Pedri es donde ha llegado bueno, pues el inicio de esa jugada, con el canario recibiendo bastante abierto y con cierta bueno, pues tranquilidad, lejos de cualquier rival, el cambio de orientación de un lado a otro buscando a Dembélé, el francés que se metía por dentro, y la combinación de Dembélé con un Frenkie de Jong que esperaba al borde del área, y un Ferran Torres, gracias a esta nueva posición, bueno, pues que podía hacer esa combinación, esa doble pared entre el futbolista neerlandés y el canterano del Valencia, que finalmente Ferran Torres terminaba convirtiendo gracias a esa asistencia de Frenkie de Jong en el tanto del 1-1. Lo cierto es que el Barça a partir de ahí ha dado, para mí, bueno, pues de nuevo un paso atrás, ha dejado de utilizar este esquema tan ofensivo que le hacía tener más opciones en el ataque, pero también estar más abierto y arriesgar más, ¿no? Xavi ha decidido de nuevo volver al 4-3-3 que estaba siendo habitual, con Ferran abierto, con Jordi Alba esperando en posición de lateral, y a partir de ahí el Barça, bueno, pues ha vuelto a tener 10 minutos con prácticamente nada de ataque, nada de creación de ocasiones, hasta que ha llegado esa oportunidad, ese momento clave de la eliminatoria que ha llegado a partir de esa doble amarilla, de esa segunda amarilla, perdón, a un central del Eintracht. El Barça tenía 13 minutos más descuento para, con uno más, dar un paso hacia adelante en la eliminatoria, ser capaz de marcar el segundo gol, pero le ha costado muchísimo al equipo de Xavi porque no ha creado ocasiones prácticamente, salvo una llegada de Jordi Alba. Antes, en el minuto 80, también había tenido una muy parecida el Eintracht de Frankfurt en una acción a balón parado. Como os digo, al Barça le ha costado muchísimo, no ha encontrado ocasiones claras prácticamente todo el encuentro, más allá de una acción de Ferran y más allá de esa acción también de Aubameyang en el primer tiempo. En la segunda parte, sobre todo a través de los cambios tácticos y de jugadores, con la entrada de Frenkie de Jong y de Dembélé, el Barça encontró el 1-1 que le sirve, obviamente que es un buen resultado, pero obviamente se queda por debajo de las expectativas que teníamos con un Barça que en las últimas semanas, tanto en Liga como en competición europea, estaba dando un grandísimo nivel. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que a mí me ayuda muchísimo que apoyéis el canal, y lo más importante es que me dejéis vuestra opinión en comentarios, que os ha parecido tanto el Barça como el Eintracht y qué esperáis del partido de vuelta en el Camp Nou. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.